Muy buenas, ¿cómo estás? Hoy vamos a seguir con la historia de las ciudades, en este caso centrándonos en Babilonia y un poco de manera tangencial en Harappa. El tema en sí de esta serie de vídeos no es hacer una historia, una historiografía al uso, sino tratar de bordear, de generar el contexto de estos lugares, de cómo ha reverberado esta historia en la cultura, en la literatura, en el arte sobre todo, y de paso generar también cierto análisis filosófico alrededor de algunas ciudades que se han convertido en símbolo a través de la cultura o de la lectura cultural que se ha hecho desde nuestros discursos dominantes. Este es el caso de hoy, cómo Babilonia se convierte en símbolo de la ciudad del pecado y cómo la ciudad se convirtió en un determinado momento como símbolo del pecado frente al estado natural, aldea, el rollo bucólico de pequeñas comunidades donde la pureza moral se puede ejercer de una mejor manera y la ciudad, sin embargo, va a ser el lugar del pecado. Esto tiene varias explicaciones, a veces es por cuestiones simplemente sociopolíticas de un momento determinado de la historia, donde a partir del exilio de los judíos, por ejemplo, en Babilonia se va a generar una especie de resentimiento hacia la ciudad y eso se transferirá a la Biblia, o también cierto racismo desde contextos más grecolatinos hacia ciudades orientales, así como cuestiones puramente sociológicas como que en una ciudad existe un mayor número de gente y de posibilidades para ejercer el anonimato, para encontrar pareja o para ejercer la libertad sexual y de amor en cualquier circunstancia de la historia donde no ha estado permitido ciertos tipos de relaciones, etc. Todo esto lo vamos a ver un poquito más en profundidad en el vídeo de hoy y de paso vamos a hablar de Babilonia. Este tipo de vídeos me parecen muy interesantes porque a veces no es un tema muy concreto, pero de repente vas a un museo, ves la Torre de Babel representada 1000 millones de veces y te das cuenta de que hay una historia detrás que a veces se va perdiendo, simplemente es un pequeño concepto que has leído en algún lado y aquí adquiere mayor sentido. Así que espero que te quedes y que disfrutes de este pequeño ensayo. Ay de la ciudad de la sangre, llena de mentiras, de saqueos, nunca libre de víctimas, del chasquido de los látigos, el traqueteo de las ruedas, el galope de los caballos y las sacudidas de los carros. Este es un extracto del libro de Nahum, la Biblia hebrea, donde vemos qué visión hay de la ciudad desde estos tiempos. En la Biblia, el paraíso es un jardín. La ciudad, según se cuenta ella, nació para el pecado y para la rebelión. Se dice que fue Caín, expulsado de su tierra y arrojado al desierto después de asesinar a su hermano, quien construyó la primera ciudad y la llamó Enoc, como su hijo, para así refugiarse en ella de la maldición que Dios le había impuesto. Rebelión, ciudad, pecado son conceptos que estarán muy entrelazados en la Biblia. Y la Biblia, la hayas leído, te guste o no, es un poco la CPU de donde nace nuestro epicentro cultural todavía a día de hoy, así como el contexto grecolatino, ¿no? Esto se traduce en lo que hemos visto a lo largo del tiempo en visiones, es como la filosofía. Aunque tú no hayas leído a Kant, si vas a ver un cuadro, si vas a ver un museo, si te gusta el arte, tampoco has leído a Platón, por ejemplo, sí o sí te estás comiendo toda esa herencia cultural en tu sistema operativo y en tu manera de entender el arte, la cultura, ciertos conceptos, y eso no lo puedes evitar, ¿no? Entonces a veces se puede analizar, se puede intentar cambiar, pero está tan arraigado en la raíz que es difícil. Y está muy bien también tener presente estas cosas para poder comprender ciertas lecturas. Pero es que esto tampoco es nuevo, ya que, como vimos en el primer episodio de esta serie, cuando hablábamos de ciudades como Uruk, Nimrod se convirtió en un tirano de la Edad de Bronce porque logró seducir a la gente para que se alejara de sus dioses y proporcionándoles de esa manera un lugar en las ciudades. Se supone al final que fue Nimrod quien construyó esas como cosas impuras en la antigua Mesopotamia, entre las que se encuentran Uruk, Babel o Akkad. Desde la lectura bíblica, ¿no?, que impone también la moral que se ha ido construyendo a lo largo de las generaciones en nuestras sociedades, hablo siempre desde este occidente ambiguo o abstracto que también repercute en otros lugares del mundo, como puede ser Sudamérica o América en sí. Esta moral nace de creer que la ciudad, ya desde el Génesis se muestra así, es el símbolo máximo de la arrogancia humana. Porque no olvidemos que uno de los primeros mandatos de Dios, a ver si me acuerdo cómo era esto, es algo así como que la gente se disperse para poblar la tierra.
Y claro, cuando tú piensas en una ciudad, ¿no? La gente se agrupa en grandes ciudades y las llenas de símbolos que solo atienden a su propio lugar, como puede ser, yo que sé, Nueva York y los rascacielos, París y la Torre Eiffel, el templo de tal en tal lugar. Todo esto, ¿no?, entra en contradicción directa con ese mandamiento del Dios cristiano. A ver si está la frase, que la tengo apuntada por aquí. Venid, construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo, dijo el pueblo de Babel, para que nos hagamos un nombre y no nos dispersemos por la faz del mundo entero. Aquí nace esa mitología también respecto a Babel, que a la Torre de Babel y Babilonia, porque el pueblo se rebela, ¿no?, por esa arrogancia de intentar tocar el cielo a través de la torre y de la gran ciudad. Entonces Dios va a condenar al pueblo de Babel a la diáspora y a hablar lenguas diferentes. La ciudad será sinónimo de corrupción, de confusión y de fragmentación. Esta metáfora, este símbolo a través de la Torre de Babel, va a tener una repercusión continua a lo largo de la historia del arte, especialmente como símbolo también de la corrupción moral o eclesiástica o jerárquica o política en determinados contextos y momentos de la historia. De ahí el cuadro de la portada de hoy, de la miniatura, la Torre de Babel de Peter Bruegel, creo que he puesto, ahora no me hagáis caso, igual la lío, pero creo que he puesto esa, porque estoy grabando esto y la miniatura la he hecho hace días. Creo que sí que he puesto esa, madre mía, cómo tengo la cabeza. Bueno, el caso es que ese símbolo también alude a la corrupción eclesiástica del momento, se diluye también esa especie de torre con una arquitectura más romana o clásica con la ciudad de Amberes, y es muy bonito, muy interesante de ver esa lectura total de cómo determinados momentos de la historia van a convertirse en símbolos de otros, se juntan, se fusionan y al final todo adquiere un lenguaje común, que no importa de dónde seas, pero todos tenemos esa idea de lo que es la Torre de Babel integrada en nuestra cabeza. De modo que lo que vamos a tener es una especie de antipatía hacia las ciudades como una fuente de violencia y lujuria, básicamente, ¿no? Sobre todo desde esas referencias bíblicas a las ciudades del primer milenio antes de Cristo, ¿no? Ciudades ¿no?, más orientales, frente a una especie de vida pastoril, virtuosa, bucólica, donde todo lo moral puede ser perfectamente controlado, porque al final los pequeños núcleos parece que pueda ejercerse un control moral mucho más grande. Esto va a entrar en contradicción con la esencia del ser humano también y con esa necesidad de libertad, y sobre todo en la gente que se siente diferente, que no quiere acatar ciertas normas, como si en el campo todo estuviese muy regido y pudiese ser eterno, por lo tanto pudiese ser también conservado. Esto no va a cambiar mucho, estas lecturas no van a cambiar mucho a lo largo del tiempo, lo vamos a ir viendo también en ejemplos más modernos, nunca mejor dicho, como puede ser el de Rousseau, el concepto también del buen salvaje, que es un poco como el Antiguo Testamento, ¿no? Mientras contempla la gran ciudad, la desmesura que tiene, y nos dice, por ejemplo, llena de gente intrigante y ociosa, sin religión ni principios, cuya imaginación, depravada por la pereza, la inactividad, el amor al placer y tan necesitada de todo lo importante, solo engendra monstruos y solo inspira crímenes. Este concepto de distopía, básicamente, que luego también volveremos a ver en el cyberpunk y en la cultura más posmoderna, va a estar también a lo largo del siglo XX ese miedo a la gran ciudad, en trabajos como por ejemplo el del etnólogo John Calhoun, quien en 1950 construyó una especie de ciudad de ratas, un experimento en el cual obligaba a los roedores a vivir en condiciones similares a las urbanas, en una densidad poblacional que fuese muy alta. Con el tiempo, la utopía de los roedores generó un infierno. Las hembras maltrataban y descuidaban a las crías, las ratas más jóvenes se convertían en inadaptadas o en antisociales o agredían al resto de miembros de la comunidad de ratas. Se generaban miembros dominantes como si fuesen jefecillos de bandas locales. Se observó diferentes prácticas sexuales, pues como un poco haciendo una especie de comparativa con las ratas, con lo que pasa en las grandes ciudades urbanas. Y como conclusión, pues se llegaba, pues eso, ¿no?, que igual que los humanos, las ratas se desenvuelven bien en la ciudad, pero se pervierten, entre comillas, ¿no?, vamos a llamarlo así, porque su historial evolutivo no las ha preparado para las conmociones, para el estrés y para estas cosas que todo el mundo que vive en una ciudad sabe comprender y ha percibido, ¿no?, de lo que supone vivir en entornos tan artificiales, tan caóticos, carentes a veces de espacio vital, con tantas dificultades, ¿no?, para una especie de orden natural del ser humano, del animal. Algo que también se ha estudiado mucho desde la arquitectura y que tenemos ejemplos como Le Corbusier, por si alguien ha visto el vídeo de la Bauhaus, que luego también trataremos al final.
La rata al final también es curioso, a ver, que nadie haga caso de este ejemplo, lo he puesto aquí como una curiosidad, yo qué sé, estos experimentos también, y más cuando son del pasado, cógetelos con 3 pinzas. La rata también es un símbolo de la vida urbana, no deja de ser curioso, es como si un animal de campo hubiese evolucionado en paralelo o subyacente a la especie humana dentro de ese mismo entorno, y al final el símbolo de la propia ciudad es la rata y puede asemejarse también en este ejemplo. Por eso me parecía curioso, no sé por qué lo he puesto aquí tampoco. Y cambiando un poco de tema, pues volviendo al mismo en realidad del principio, en la Biblia también hay alguna paradoja de estas curiosas, que es que al final, ¿no?, todo empieza en el paraíso, no deja de ser un jardín, pero la utopía, ya la vemos en Platón o en Tomás Moro, a nivel de la filosofía, busca la ciudad perfecta. En realidad, esa nueva Jerusalén se trata de imaginar como una especie de lugar dedicada por entero al culto de Dios, libre de vicios humanos, ¿no?, pura, perfecta. Y esto también va a perseguir esa noción utópica que quizá a nosotros nos cuesta más comprender a día de hoy porque hemos vivido dominados, al menos mi generación y las que estéis viendo este vídeo seguro que también, por el concepto de distopía más que de utopía. Algo que de nuevo en el arte también se ve representado en cuadros como por ejemplo los de Canaletto, que se hacían con una cámara oscura para generar esa versión perfecta de la arquitectura, esas líneas y esa especie de fotorrealismo, pero que no dejan de ser también una representación simbólica de lo que debería ser la Venecia real en la época de Canaletto, ¿no? O sea, imagínatelo, esa ciudad, claro, desde un punto de vista arquitectónico, que es lo que intenta representar, es espectacular, pero por debajo o a nivel de habitar en una primera persona, tendría que ser un nido de mierda, de mugre, indecente y podredumbre, igual que lo es un poco a día de hoy, si uno va, ¿no? Pues imagínate en esa época. Y es que la arquitectura, estas cuestiones siempre las ha intentado tener, alrededor del urbanismo también, pues quien viva en Barcelona, l'Eixample, bueno, los de Le Corbusier que lo he dicho también antes, el intento de planificar las grandes extensiones urbanas cuando ha crecido, y esa especie de noción de salvar con el ladrillo, con el cemento, también como pasa a día de hoy en ciudades orientales como en China, que se construyen casi de cero, barriadas que se tumban enteras para gentrificar o para generar un nuevo espacio que parece diseñado para ser mejor o más habitable y que luego al final todo, pues no sé, muchas veces no funciona, pero da la sensación de que a través del urbanismo existe la posibilidad del éxito total de la ciudad, ¿no?, de planificar el propio caos que la ciudad genera dentro de sí misma como concepto. No sé, esto luego ya no estoy aquí haciendo un vídeo de arquitectura, pero daría para mucho más. Simplemente quería dejar apuntada esta idea que siempre estará de fondo cuando hablemos de las ciudades, del arte y de la arquitectura, a través del caos que pueden generar. Y del intento de ordenar, de limpiar, de contrarrestar incluso aspectos morales como puede ser barrios criminales, donde hay mucha prostitución y este tipo de cosas a través del urbanismo. Y dentro de esta misma cuestión, para cerrar un poquito este tema, también está la gestión de los residuos humanos, o sea, básicamente la mierda y todo lo que produce enfermedades, malos olores, desorganizaciones, etcétera, es la clave de cualquier gran ciudad de la historia. No tanto el si puede ser más grande o tener más cosas, sino lo que pasa debajo de la tierra, lo que no se ve, ¿no? También sería una de las características más importantes de ciudades antiguas como por ejemplo Mohenjo-Daro. Y esto es algo curioso porque quizá hasta época romana no es tan normal, ¿no?, ver esto. En otras ciudades de Sudamérica también se ha visto, pero en ciudades de la antigua Mesopotamia eran impresionantes, pero esa planificación no era tan sofisticada. Y estas cuestiones un poco así de fondo a nivel también filosófico repercuten un poco en ese tema de la edad, ¿no? Mucha gente, bueno, todos hemos entendido que antiguamente se vivía menos, como si todos los humanos muriesen con 30 años, que no es bien así. Y de hecho se cree que en ciudades como Harappa la esperanza de vida era bastante alta y las vestiduras de la gente eran buenas. Los hilos de algodón más antiguos que se han encontrado proceden de este tipo de ciudades, y también se entiende que al final existía una gran mortalidad por estos temas, de forma como indirecta, pues la salubridad de los entornos, la mortalidad infantil, cuestiones que bajan. Si tú haces una cuestión aritmética de números y de estadísticas, pues claro, te sale aquí que todo el mundo muere con 20 y pocos o con 30, pero la realidad es que el ser humano pues también vivía muchos años. Esto no sé por qué lo cuelo aquí, pero me ha venido a la cabeza y ahí se queda. De hecho, en la actualidad, no me acuerdo qué gobierno, qué empresa, no sé si en Corea del Sur hay una ciudad que se construyó con un modelo que tú puedes comprar
todo el sistema operativo de la ciudad por unos 10.000 millones de dólares y reproducir eso como si te compraras un mueble del IKEA y hicieses una ciudad. Pero bueno, estas cuestiones se van un poco del tema que quería tratar hoy. Imaginemos que estamos en Venecia, en el siglo XVI, por ejemplo, y es una ciudad que en esa época contaría con unos 100.000 habitantes, y hay un hombre que señala, viajando a esa ciudad: ningún hombre se mete en la vida de los demás, ni en sus asuntos. Ninguno te preguntará por qué no vienes a la iglesia. A nadie le importará si estás casado o soltero. Nadie te preguntará por qué. Y así con casi todo, de modo que no violes la vida privada de nadie y nadie violará la tuya. Esta cuestión del anonimato, como vemos en este misterioso hombre que viaja a Venecia en el siglo XVI, va a ser el motivo principal por el cual los impulsos humanos más elementales, más bajos, como quieras llamarlo, el materialismo, el hedonismo, la vida sexual en el estado más salvaje, va a identificarse con la vida urbana, ya que muchas actividades que podemos considerar ilícitas, da igual el momento, las leyes que tenga la ciudad, etcétera, se van a materializar en lugares donde uno pueda ser precisamente anónimo. En tu pueblo te conoce hasta el panadero, entonces es más complicado. O se generan estigmas que en las ciudades se pueden borrar. También hay una percepción en ciertos ambientes donde, es que no me gusta llamarlo así porque parezco aquí un cura diciendo cosas moralistas, pero en los lugares de pecado, ¿no? En los barrios bajos, al final cualquier persona que quiera ir, lo has visto en 1000 pelis, en 1000 libros, que quiera ir y coger cosas malas, hacer cosas tal, ¿no? Se va a juntar allí y la jerarquía social, de repente, las distinciones de clase, la moralidad, la contención habitual que jerarquiza a una sociedad se va a romper en una masa de miles de personas que se disfrazan y se mezclan por doquier en este tipo de lugares. De hecho, este contraste social diluido a través del sexo, del amor, de la vida bohemia y de esta, no sé, pues un poco así a lo largo de la historia ha generado muchísima obra literaria, muchísima película, muchísima cultura, porque es un poco, pues eso, ¿no? Diluir lo que parece inamovible a través de los instintos humanos más elementales. Y esto siempre va a estar asociado también a la ciudad. Este baile de máscaras, también aludiendo un poco a la ciudad de Venecia, va a ser una metáfora perfecta para entender esto. De nuevo, la ciudad del pecado original, Babel, que es el nombre hebreo de Babilonia, va a ser el símbolo de estas cuestiones también. Lo hemos visto al principio, pero es que es muy importante porque es la manera más fácil de entenderlo. En el Apocalipsis se dice: ¿qué ciudad se comparará con esta? Y bueno, recuerdo lo de Babilonia, pues Dios castiga a esta ciudad y a sus constructores a la confusión de lenguas, al caos, a la fragmentación por el intento de alcanzar el cielo, ¿no? Por la soberbia del ser humano. En esta ciudad, en realidad, no, si quitamos esa lectura moralista biblia, ese resentimiento que existe histórico, se podía comerciar con oro, con plata, con piedras preciosas, con perlas, con lino, con sedas, con marfil, con mármol, perfumes, vino, aceite, harina, ganado, carros y también esclavos. Pero también, y esto es lo que nos importa en el vídeo de hoy, el alma de los hombres estaba en venta. Babilonia acumulaba una pila de pecados que llegaban hasta el cielo, también se dice, ¿no?, en la Biblia. Y como vemos, se va a juntar con esas ciudades en las cuales hay un resquemor brutal, como Nínive, Sodoma y Gomorra. Para que veamos el nivel de hate que tenía la Biblia, bueno, el Apocalipsis hacia este tipo de ciudades, se la calificaba como la gran ramera, Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. La percepción que la historia tiene de las grandes ciudades del primer milenio antes de Cristo en realidad se ha formado a partir de los relatos bíblicos, tal y como hemos visto, que coinciden justo con los antiguos escritos griegos. Y esta coincidencia, desde nuestra base cultural, genera también incluso nociones racistas que conservamos a día de hoy a veces sin preguntarnos por qué. El Imperio Babilónico capturó a Jerusalén en el año 588 a.C. y destruyó el Templo de Salomón. La élite de Judea, en este momento, es deportada como prisionera a Babilonia. Este cataclismo marca una forma decisiva de ver el mundo por parte de la cultura judía, sobre todo la visión de las ciudades, porque gran parte de la Biblia al final es un producto de la influencia babilónica de ese momento. Esta gente viviendo como rehenes en la capital del enemigo, ¿no?, en esa ciudad, van a estar pues viéndola de una manera que hay un resentimiento. Es normal, estás allí porque no te apetece estar allí, te han metido allí, tú ves una ciudad que tiene un contraste brutal con tu propia cultura, con tus propios aldeas, pueblos o tus propias ciudades, y en esa metrópolis de 250.000 habitantes
Babilonia va a personificar todo el mal y la corrupción del mundo a través de la visión, ¿no?, resentida de este pueblo que en ese momento va luego a generar la Biblia y todo el resto de textos. Jeremías escribe, por ejemplo, que las naciones bebieron su vino y por eso ahora se han vuelto locas. San Juan añadirá una dimensión sexual a estas palabras: todas las naciones beben vino enloquecedor de sus adulterios. Esto, a ver si hay algún imbécil aquí que se vaya a darle la vuelta a la tortilla y haga una lectura equivocada. Estamos hablando de un contexto histórico del cual nace una visión concreta. Es como si ahora tienes una guerra con otro país o pasa un acontecimiento político y únicamente divides la historia entre buenos y malos, entendiendo que quien deje el texto a perpetuidad va a ser el bueno, porque claro, pues que barre para su casa. Por otra parte, los contrastes culturales son propios también de estas visiones a veces de odio hacia otro pueblo, ya que al no coincidir con tus mandatos morales, tus ordenamientos sociales, lo considerarás como un atentado contra tu propia identidad. Esto también lo hemos visto mejor en el primer vídeo. Es el caso de divinidades de Uruk y que luego van a pasar al panteón babilónico, como es por ejemplo la diosa Inanna, sensual, cautivadora, seductora. Inanna es la diosa por excelencia, trae la libertad sexual, la energía lujuriosa a Uruk, nadie puede resistirse a sus encantos y esta serie de clichés que vemos a través de la sociedad, también las lecturas machistas con el tiempo, como le dan a esto otro punto de vista y bueno, al final todo esto está de fondo. Y en esta misma línea hay una lectura muy interesante, es la posibilidad de la ciudad, ya no solo por el anonimato, sino por el aglutinamiento de gente distinta, que en un lugar pequeño puede ser considerada una minoría, en una ciudad puede agruparse y sentirse más comprendida, más amparada y generar redes, incluso ante la prohibición, ante el estigmatismo de colectivos sociales, etc. Esto va a ser clave, por ejemplo, en la homosexualidad. Desde siempre, y especialmente en ciudades como Londres, que sería el símbolo moderno de la gran ciudad por excelencia, ¿no?, en un principio, cuando la Revolución Industrial, etc., alrededor de 1726 descubren un club gay, el llamado Molly House, el nombre contemporáneo, es asaltado y luego se juzga y ejecuta a 3 hombres por sodomía. El pánico moral se desata, ya sabéis cómo es la prensa también en todas partes, no ha cambiado tanto eso. Los periodistas descubren una enorme red de clubes homosexuales que habéis repartidos por toda la ciudad y de repente no empieza a generar estas polémicas y esta especie de moral otra vez que va a ir en contra de quien van a considerar enemigo de su propia moral. En este caso, a partir de aquí, a partir de este acontecimiento polémico en ese lugar, los homosexuales van a representar la condición urbana en sí misma. Al explotar o al entender que están explotando la condición urbana misma, la esencia de la ciudad, ¿no?, para explotar la confusión de la metrópolis y buscar así su propio placer, yendo en contra de la moral convencional que ellos han establecido como el patrón que todo el mundo debe seguir. El caso también es que esto, además de desatar esos conflictos sociales que hemos vivido hasta el día de hoy todavía, también revela la existencia de una ciudad alternativa, un modelo subterráneo de lugares donde es seguro ser uno mismo, ¿no?, a través de una red de personas que ofrecen tu protección porque te pueden comprender o porque comparten ese estigma. La ciudad gay existirá en paralelo a la ciudad heterosexual. Franquearla significa construirse un mapa mental de la ciudad y un código de comportamiento totalmente alternativo, para de ese modo evitar la violencia, el ser juzgado, el chantaje, la detención y las leyes que hay en contra de esto, ¿no? Estamos hablando de ese Londres del siglo XVIII, pero lo puedes transportar a cualquier otra ciudad o época porque te va a servir, desgraciadamente. Había que saber qué pubs, qué cafeterías, qué baños, qué clubs podían ser seguros para ti, y había que aprenderse también una serie de códigos visuales, de pistas y de giros. Todo esto se va a traducir también en la cultura, en libros, en poemas, en memorias, que se publicarán antes de épocas mucho más permisivas. Quizá el conflicto es más trágico en épocas anteriores, en la actualidad, y en la literatura se puede ver, pero también es interesante trasladar este mismo ejemplo, que es muy explícito, a otro tipo de cuestiones donde la ciudad se comporta de esta manera, ¿no? Códigos de silencio, de comunidades, donde gente muy diferente puede encontrar un colectivo mucho mayor que si estuvieses en una aldea o en un lugar aislado. Por lo tanto, esto se traduce en una sensación de libertad personal, individual y al mismo tiempo colectiva. Por si a alguien interesa en este tipo de ejemplos en la literatura o de lo que estamos hablando ahora, para complementar, aparte de lecturas
como Yukio Mishima, digo Yukio Mishima porque tengo un vídeo de él en el canal y así me hago promo. En El color prohibido, ¿no?, tenemos una frase que dice: los homosexuales llevan grabada en su rostro una soledad imborrable. En poemas como los de Constantin Cavafis sobre Alejandría a finales del siglo XIX y principios del XX, los amantes se encuentran en cafés, en tiendas, en la calle y recurren para tener sexo a cuartos alquilados por horas. El placer se acaba demasiado pronto, los desconocidos se separan, pero para el poeta Cavafis el recuerdo puede perdurar toda la vida a través de la literatura. Eso también nos da a entender que en esa libertad que van a encontrar en las ciudades los colectivos que no son aceptados socialmente en su mayoría, también tiene un componente trágico, y es que es una libertad siempre efímera, siempre en el límite del caos, de la pérdida, de lo prohibido y por lo tanto de la dificultad, ¿no? No puede ser permanente, no puede ser exactamente igual que lo demás, aunque exista la posibilidad a través de la ciudad. Nunca se llega a completar ese deseo o esa igualdad, ¿no? Esto también creo que es un tema muy interesante que, insisto, puedes aplicar vamos a poner 37 ejemplos, no creo que este es el más claro. También decir que este tipo de estigmas hay que añadirles, sobre todo pues a día de hoy lo podemos entender mejor, porque la lectura de estas cuestiones también a veces, cuando decimos homosexualidad, hay que entender que es para los hombres, ¿vale? O sea, siempre también la homosexualidad no es símbolo de libertad, igualdad y todo, sino que también está asociada a una lectura claramente masculina. De hecho, la mayor parte de la historia, ¿no?, tenemos que los hombres dominan las ciudades, sus jerarquías, incluso sus libertades y prohibiciones, como podemos ver en este último ejemplo, y las calles son consideradas al final prohibidas para la mujer respetable, ¿no? Solo será permitida para la mujer no respetable, y si quieres ir de noche y eres mujer tendrías que ir acompañada. De modo, esto es una cosa que yo creo que todo el mundo entiende y ha visto también a través de la cultura. Eso va a tener una consecuencia, y es entender, incluso a día de hoy, ¿vale?, que cualquier hombre que vea a una mujer solitaria por la calle de noche o en determinado lugar va a entender que está disponible sexualmente, de modo que puede ser objeto de insinuaciones, de agresiones o de lo que sea, porque de repente se ha convertido en eso, en un objeto que se puede comprar y vender. Así como también vamos a ver el caso de, a través de la pobreza, de la inmigración que las ciudades siempre van a generar, se permite a los ricos de los núcleos urbanos alquilar el cuerpo de las mujeres y de los jóvenes a su antojo. Esto también lo vamos a ver en consecuencias culturales hasta el día de hoy. Incluso vamos a ir a otra capa también en la cual incluso el amor o cualquier sentimiento se convierte en una mercancía desechable, en contraste a la supuesta inocencia del campo, ¿no? Supuesta, siempre supuesta. Esto, hablábamos un poco de ese Londres del siglo XVIII, por poner ejemplos un poco más claros, pero bueno, a día de hoy piensa en Las Vegas, piensa en Bangkok y no sé dónde está la diferencia. La carga erótica va a ser un componente también clave en la vida urbana desde tiempos primitivos, especialmente en contextos públicos y religiosos. La ciudad y la sensualidad van a ser inseparables. Y ahora, no sé por qué, me venía a la cabeza un libro que para mí es uno de los mejores libros que he podido leer nunca, que es Tengo miedo torero, de Pedro Lemebel, que también pues, está asociado un poco a esto que estábamos diciendo hoy. No sé, es que podríamos decir 1000 libros. Yo he dicho 2 que me gustan y bueno, ahí queda. No sé si alguien lo ha leído, me lo ponéis en comentarios. Es una obra maestra, de verdad. Y bueno, pues también el tema de la prostitución, de las condenas por el adulterio, de normas que han regido también moralmente a la sociedad, siempre en prejuicio de la mujer, que existe ya desde el Código de Hammurabi, rey de Babilonia, entre 1700 y 1800, no me acuerdo, antes de Cristo, no importa. También está escrito ahí, pero esta serie de cuestiones darían también para otro vídeo, creo que todos lo entendemos y a día de hoy, por suerte, hay una lectura mucho más abierta y más igualitaria en estos temas y por lo tanto se puede entender mejor cómo la cultura repite y se apropia de estos símbolos de manera que no lo lees de forma clara, ¿no? Sino que están ahí y de repente ahora podemos leerlos también desde esta otra dimensión, porque siempre hemos dado por hecho que esa otra capa se da, pues esto está ahí, pues está, tiene que estar, ¿no? Pues el adulterio está mal, la prostitución está mal y la mujer entonces va a tener ese pecado, el pecado del hombre es menor o es protagonista de las obras de profundidad psicológica, lo otro está estigmatizado directamente y por eso un poco también decía el de Tengo miedo torero, porque creo que da una buena lectura
este tipo de cuestiones. Es que por aquí me voy a enredar. Podríamos hacer otro vídeo. A ver, ¿qué podemos hacer para el siguiente capítulo? Bueno, al final sí, también recordar que Babilonia al final va a ser el símbolo del pecado, de la ciudad del pecado, que tiene esa razón histórica. Cuando los cautivos judíos son deportados allí por Nabucodonosor, entran en la urbe más poderosa que el mundo había visto, es Babilonia, y su exilio en Babilonia les va a parecer un justo castigo impuesto por Dios a sus propios pecados. Entonces no es de extrañar que entonces reaccionen con tanta fuerza contra el sitio de su cautiverio. Y esto pues bueno, va a tener unas consecuencias históricas de símbolo que van a pervivir hasta el día de hoy. La posterior caída de la prepotente Babilonia se va a entender como un castigo por su arrogante ambición y se va a convertir eso en un tropo literario y un tropo artístico. Aunque la realidad luego es diferente, Babilonia sigue siendo una gran ciudad incluso después de que cae en manos de los persas, porque al final Ciro no saquea la metrópolis. En el año 331 a.C. Alejandro Magno derrota a los persas y planea convertir Babilonia en su capital imperial, renovarla con edificios aún más grandes. Quería plantar un nuevo y gigantesco zigurat, pero al final pues muere allí mismo antes de que pueda llevar a cabo esta idea del renacimiento de Babilonia. Y Babilonia va a sobrevivir hasta el primer milenio de nuestra era, aunque ya luego finalmente pues es una aldea casi medio abandonada. Pero bueno, se da a entender que su caída no es cuando la cultura popular en general la marca. También, por a modo de conclusión, no olvidar que no solo es el tema de la Biblia, sino que los griegos desconfiaban de todo lo que era oriental. Esto ya lo hemos podido ver. No sé, pues el típico clásico de Heródoto. Que los griegos se empeñaron en hacer que todas las ciudades mesopotámicas parecieran aquello, pues ciudades del pecado, lujosas, decadentes, despóticas, y así también magnificar la propia civilización suya, ¿no? Que en el fondo es una deuda de los vecinos asiáticos, pero bueno, es cosas de la cultura, de eso es el tema que hablamos hoy también. Y también por añadir alguna referencia pictórica, sobre todo con el orientalismo del siglo, bueno, el orientalismo, el romanticismo del siglo XIX, estos temas se van a recuperar, ya es obvio, tenemos bastantes, creo que tengo un vídeo sobre orientas, tengo vídeo de todas, así que me he olvidado. La muerte de Sardanápalo, de Delacroix, un cuadro que me gustaba mucho cuando tenía 18 años, no sé por qué, bueno, sí, puedo saber por qué, pero me acaba de venir a la cabeza ahora, me flipa ese cuadro. Eso es yo creo que es de la primera veintena del siglo XIX, 1820 y algo debe ser. Y otra referencia más y clásica, el mercado de esposas de Babilonia, de Edwin Long, por ejemplo. Si me acuerdo de cuadrar la foto aquí, si no lo buscas en Google y ya está. Estos son ejemplos clásicos de, pues, ¿no? Como la pintura del siglo XIX encontrará en Babilonia un motivo para sortear también, para hablar sobre temas morales, eróticos, sexuales, de libertades, de no sé qué, representarlo a través del símbolo, tal y como se había hecho con otros temas anteriormente, ¿no? Y por supuesto, en esta misma línea, la lectura de la corrupción de las grandes ciudades, y hay una cita por aquí de Thomas Jefferson que dice sobre Estados Unidos, cuando se está fundando: cuando nos amontonemos unos sobre otros en las grandes ciudades, como en Europa, nos volveremos tan corruptos como lo son en Europa. Gandhi también defendía la idea de una aldea autosuficiente como el único lugar en el cual pueden realizarse los valores espirituales y morales de la India. Este tipo de idealizaciones vuelven a revivir una y otra vez los mitos que hemos hablado hoy. A menudo Babilonia también será representada con las preocupaciones de los artistas en un momento dado. Lo hemos visto con Delacroix, con Edwin Long, y lo vamos a ver con Peter Bruegel el Viejo. En esa Torre de Babel las ruinas representan un edificio, lo decía al principio, de arquitectura clásica, pero que se está extendiendo sobre la ciudad de Amberes alrededor del siglo XVI. En la Reforma, Babilonia se convirtió en la Roma del papado, un lugar corrupto y espiritualmente muerto. Por lo tanto, la Torre de Babel es una de las metáforas más poderosas para la humanidad en la representación artística. Lo vamos a ver muchas veces. También sucede cuando Londres supera el 1.000.000 de habitantes, a finales del siglo XVIII. Es la primera ciudad europea desde Roma, ¿no? Desde la Roma imperial, en superar esta cifra. Y nunca había habido una ciudad, ¿no?, como ella en términos de poder comercial y desigualdad extrema. Entonces, para mucha gente, esa megalópolis floreciente global va a ser también el renacer del mito de Babilonia. Todo parecía desproporcionado, todo parece más grande, todo es más exagerado que en cualquier otro sitio. Y también, por cerrar en esta serie de cuestiones, habíamos hablado de Le Corbusier, tienes un vídeo completo de la Bauhaus aquí. Él pensaba que para destruir Babilonia antes de levantar Nueva Jerusalén había que aniquilar
lo anterior para que surja una nueva utopía. Pensaba lo mismo de ciudades como Nueva York y bueno, un poco del concepto de ciudad que hay que destruir para poder generar un nuevo espacio utópico, porque lo que es caótico, lo que es salvaje en lo urbano, pues no sirve si no se destruye. ¿Qué más? Tenemos referencias así culturales, ya que hemos dicho que el vídeo iba de eso. La guerra en el aire, de H.G. Wells, 1908, va de esto. Bueno, también de ahí van a nacer todas esas distopías futuras de la destrucción de las grandes ciudades, los grandes cataclismas, etc. Al final, la ciudad va a aglutinar lo que es utopía y distopía en un mismo lugar, y va a ser el Edén y el pecado a través de nuestra manera de entender el mundo. Depende de cómo se vea y siempre en convivencia. Hasta aquí vamos a dejar el vídeo de hoy, espero que te haya gustado. Para el siguiente sí que ya me centraré en que en Alejandría podemos hablar, yo creo que es un buen tema. Alejandría puede ser un buen tema para el siguiente. Como siempre, en un tema tan amplio, tan complejo, puedes añadir las notas que quieras, recomendaciones literarias, cuéntame qué te ha parecido el vídeo y cualquier otra cuestión la puedes dejar aquí en comentarios. Me puedes seguir en redes sociales buscando a Alejandro Acosta. Dejo aquí abajo los links en la descripción, ahí siempre comparto pues otras lecturas o cosas más personales, y también tienes esto en formato podcast, aunque no lo actualizo siempre al día porque el canal principal es el de YouTube, la verdad. Ahí lo tienes gratuito en la mayoría de las plataformas y lo suelo ir actualizando. Igualmente hay contenido aquí para 3 vidas, no te da la vida para ver todo lo que tengo aquí. Del mismo modo también tienes la historia de la perfumería. No sé qué más puedo relacionar con este vídeo. Bueno, es que me tengo que ir pitando, no sé si tenía que decir algo más de esto de Publi. Sí, voy a hacer un poco de promo de los vídeos que nadie ve de filosofía dura, culo dura. Después de la finitud de Kentin Meleasó, filosofía contemporánea, está la serie completa, solo queda el final de Ptolomeo, que no le interesa a nadie, son 4 páginas, está toda completa ya, por si había gente esperando a que se cerrara eso. Pronto también haré el del perfume del miasma, no sé cuántos vídeos hay prometiendo esto, me voy a callar la boca. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí, espero que tengas una buena tarde, una buena noche, una buena mañana, depende de dónde estés, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¿Qué aroma le pondrías a la ciudad de Babilonia? Es que es muy fácil, es muy fácil.